Mari, somos Carla Benavides, Pamela Barragán, Pamela Egas, Isa Pichamba, Andrea Gallo y mi persona, Daniela Serrano, estudiantes del octavo semestre de la Universidad de las Américas de Psicología Clínica. Esta entrevista es netamente académica para la materia de Psicoterapia 2, la cual consiste en preguntas relacionadas al proceso terapéutico. Para reforzar nuestro aprendizaje queremos enriquecernos con tu experiencia. Primero, Mari, quisiera que te presentes y nos cuentes cuál es tu abordaje terapéutico. Bueno, mi nombre es María Eugenia. Yo trabajo en una funeraria desde hace ya 4 años. Hago lo que es el acompañamiento psicológico para las familias que han estado en duelo por la pérdida de sus seres queridos. Y lo que nosotros manejamos, o yo me manejo mucho, es con la corriente psicoanalítica, tratando de sobrellevar los procesos del paciente, los síntomas y los temas inconscientes que se vayan manifestando durante la terapia. ¿Cuáles son los puntos claves para realizar un correcto proceso psicoterapéutico desde tu corriente? Ya, ok. Nosotros, bueno, yo le denomino hacer terapia, ¿sí? Nosotros primero es el espacio físico, que tiene que ser un espacio adecuado, la ubicación de las sillas, tiene que haber una distancia entre el psicólogo y el paciente, tiene que haber siempre un espacio abierto, nunca un escritorio, por eso yo la terapia la llevo en este espacio de aquí, ya que el escritorio siempre genera una barrera con el paciente, entonces tiene que ser un espacio abierto, tener a la mano los Kleenex para que el paciente lo pueda tomar en el momento en el que el paciente lo necesite, porque el trabajo que nosotros llevamos aquí generalmente son espacios que el paciente siempre tiende a desbordarse emocionalmente por la situación de pérdida en la que se encuentra, ¿no? Además, sabiendo que una situación de pérdida nos va a elaborar las otras pérdidas inconscientes, se van a reactivar aquellas que no se han elaborado bien, entonces eso hace también que el espacio tiene que ser cómodo, que tiene que haber el espacio del ruido, no tiene que existir porque eso le va a incomodar al paciente. Nosotros no utilizamos música ni nada porque no sabemos si todos los pacientes van a sentirse cómodos con eso. Entonces creo que esos son los elementos básicos, por así decir, que tienen que ver en cuanto al espacio físico para que sea un proceso de terapia adecuado. Obviamente también la postura nuestra, ¿sí? Tiene que ser adecuada, no voy a estar chorreada ni mucho menos también con el paciente, para que el paciente también se sienta cómodo y seguro. El tono de voz que nosotros utilicemos no puede ser ni muy bajo ni tampoco muy alto, porque el paciente tal vez puede tomarlo como atrevido o grosero, entonces tiene que ser un tono de voz adecuado también para el paciente. Listo, María. ¿Cuáles son las habilidades y características que se necesitan para realizar un buen procedimiento psicoterapéutico? Ya, dentro específicamente en el campo de duelo que se trabaja aquí, creo que las habilidades más importantes son la escucha, porque la mayoría de los pacientes vienen acá para poder descargar aquellas cosas que tal vez en sus casas o con sus familias no las pueden descargar, y sabiendo que desde la corriente con la cual yo trabajo, la palabra es la cura del paciente. Entonces vamos a ir trabajando poco a poco con lo que el paciente vaya trayendo a la consulta, y en función de eso se va a trabajar, porque las sesiones se van desarrollando en función de lo que el paciente va trayendo a colación dentro de la consulta. Más o menos, ¿cuántas sesiones trabajas aquí? Dentro de lo que se hace acá es más o menos las necesidades que tenga el paciente, ¿sí? Hay pacientes que, por ejemplo, llevan ya más de 1 año en terapia, porque sabiendo que la etapa dentro de lo que se podría denominar más complicada es el primer año, sin decir que el segundo o el tercero no va a ser duro emocionalmente por la pérdida, pero sí tratamos de sobrellevar el tiempo que el cliente, nosotros le decimos aquí clientes por el tema de los vendedores, pero netamente hacia la parte clínica mía, siempre denominados pacientes. ¿Cómo determinas si está ocurriendo o no un cambio en el paciente en el proceso? Ya, a ver, lo que se ve acá mucho es la reacción física que tiene el paciente en cuanto a, por ejemplo, hay pacientes que cuando tienen pérdida no se bañan, tienen una despreocupación total de su lado físico, entonces se va viendo un cambio en cuanto a la apariencia que tiene el paciente, comienza a preocuparse mejor por él, ya se baña, le ayudamos también a que vaya encontrando de nuevo ciertas motivaciones que se han perdido, elementos inconscientes que se van activando. Por ejemplo, hablemos específicamente del caso de un padre que pierde un hijo,
que se van manifestando también situaciones inconscientes hacia sus propios padres, sentimientos de enojo, culpas, resentimientos, rechazos, que se van abordando también dentro del proceso de terapia. Entonces eso por un lado. Después también vemos la mejoría en cuanto él ya va manifestando que tiene sentimientos, que hace cosas que antes no las hacía. Por ejemplo, hubo el cambio de luto. Usaba antes todo el tiempo ropa negra, ya comienza a utilizar un café, un azul, y se siente más cómodo, aunque tradicionalmente acá al sur no se vive tanto el manejo del luto acá como en el norte de Quito. En el norte de Quito tú vas a un velorio y todos están de negro. Acá al sur tú puedes ir y no todo el mundo está de negro. Entonces aquí tienen la tradición de velarlos en sus casas, que en el norte no se ve. Entonces eso también influye dentro de las tradiciones y la vivencia y la reacción del paciente y cómo vas viendo su mejoría. ¿Cómo crees que se encuentra el campo terapéutico en el país? A ver, yo creo que aquí hay que analizarlo desde dos puntos, ¿no? Si ves el campo terapéutico en cuanto un muchacho salimos graduados y queremos montar un consultorio, no digo que no lo podemos, pero va a tomar tiempo, ¿sí? Entonces, desde esa línea yo creo que hay que ir enfocando desde primero cuáles son los intereses de cada estudiante, hacia dónde quiere enfocarse, porque el campo clínico es súper amplio. Entonces, primero creo que cada estudiante tiene que definir hacia qué línea quiere trabajar, para en función de eso saber hacia dónde se va a orientar, porque yo sí creo que hoy por hoy el campo puede ser arduo para quienes tengan ciertas inclinaciones y tal vez un poco más fácil para quienes tengan otro tipo de inclinación, ¿no? Entonces creo que también influye la resistencia que hay a veces con el tema del psicólogo, por ejemplo, que dicen, no, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. Entonces hoy hay menos, pero todavía hay un poco de resistencia. Yo te hablo porque sobre todo acá al sur, que es una comunidad muy tradicionalista, todavía se ve un poco eso, que la gente no quiere al psicólogo porque es un tema de estoy loco, y menos para hablar de algo que es tan difícil como es la pérdida de un ser que ellos han amado. Entonces yo creo que hoy por hoy en el Ecuador es más amplio, ¿sí? Porque hoy la apertura y el manejo con el psicólogo en muchos empresas te piden unas evaluaciones psicológicas, depende si es lo clínico, lo industrial para los niños. Entonces creo que es mucho más amplio, siempre y cuando sepamos hacia dónde cada profesional quiere apuntar y cómo quiere buscar las herramientas para obtener trabajo, porque de ahí siempre el poder entender que armar una cartera de pacientes para sustentar un consultorio propio siempre va a tomar mucho tiempo. Claro que sí. Te referías a líneas de trabajo en el proceso de ser psicólogo clínico. ¿Cuáles líneas crees que existen por ahora? O sea, las líneas de trabajo, pues las que existen en cuanto al psicoanálisis, la gestal, la terapia familiar, la sistémica, humanista, cognitivo-conductual, o sea, diferente a esas líneas en cuanto a la tendencia. Y luego, pues, si se va, en mi caso yo me enfoqué específicamente hacia el tema del duelo, pero después tengo compañeras o compañeros que se han enfocado tal vez al abuso de mujeres, de niños. Luego tenemos también lo que se han enfocado a lo que es niños especiales. O sea, te digo específicamente a lo que cada uno quiera trabajar, ¿no? Porque la clínica es muy amplia. Ya. ¿Cuál consideras que es el mayor obstáculo para que las personas inicien y finalicen un acompañamiento terapéutico? Yo creo que hoy es el estilo de vida social que la gente tiene. La gente quiere respuestas inmediatas, absolutamente todo. Te hablo porque aparte de esto yo tengo mi consulta particular y llegan los papás con los niños y ellos quieren respuestas inmediatas, y los papás tienen que saber que el psicólogo no les va a solucionar la vida, que todo lo que tiene ese niño, el niño nació sin saber nada, todo lo que tiene el niño es lo que los padres han ido sembrando en ese niño. Entonces a veces vienen los padres y me dicen que el niño es así, de esta manera, entonces hay que analizar si primero vienen los padres y después el niño. Entonces yo creo que el conflicto más grande para que se finalice un proceso es la inmediatez que quiere la gente hoy por hoy enfrentar un proceso de terapia, porque quiere súper rápido todo, respuestas inmediatas, y sobre todo desde nuestra línea psicoanalítica, los procesos de análisis, porque hablar de terapia y hablar de un análisis son dos espacios completamente diferentes. Tú sabes que en el espacio del análisis hay el espacio que nosotros tenemos así, y luego el espacio del diván. Entonces son dos cosas completamente diferentes, que la gente, no todos están listos para ese trabajo constante en la propia persona, de sus propios conflictos y en la elaboración de su propio inconsciente,
y hoy por hoy la gente quiere todo rápido. Entonces yo creo que esa es una de las resistencias que tiene la gente para poder abordar un proceso de terapia tal vez un poco más largo. O sea, básicamente la inmediatez. La inmediatez yo creo que es uno de los conflictos más grandes que quiere hoy la gente, y otro tal vez puede ser la propia resistencia que se puede crear en el proceso de terapia. Bien. Como por ejemplo, topas algún tema que la persona no está lista para enfrentarlo, entonces obviamente lo que hace la persona es no viene más a la terapia. Entonces ahí somos los psicólogos los llevados también a entender que no siempre es nuestra falla, sino que tal vez fue la resistencia que se creó en el paciente y que por eso no se sintió cómodo en esa transferencia o contratransferencia que se genera entre el psicólogo y el paciente, ¿no? Y después de eso también tenemos que pueden existir otros factores como por ejemplo la edad. A veces viene una persona adulta y no se siente muy cómodo con una persona joven, o tal vez se sintió muy cómodo, o tal vez un hombre se siente más cómodo con un hombre que con una mujer, o viceversa. Entonces yo creo que son muchos factores que dependen, yo siempre digo, depende del paciente más que del psicólogo. Uno no es psicólogo para todos, o no es analista para todos, o no es psicoterapeuta, como lo quieran llamar, pero eso también es un elemento que depende mucho de las necesidades y la comodidad del paciente. Claro que sí. Bueno, Mari, te agradecemos mucho por tu tiempo y por tu apertura en la entrevista. Gracias, Dani. Buenas tardes, David. Mi nombre es Carla Benavides y ella es Pamela Egas. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Américas, que estamos cursando la carrera de Psicología Clínica. Este trabajo es para la materia de psicoterapia y es netamente académico, y lo que queremos buscar con este trabajo es poder enriquecernos un poco con tu experiencia a nivel profesional dentro del ámbito de la psicoterapia. Entonces quisiera que me digas en qué ámbito estás especializado tú. Es un gusto, Carla. Primero que nada, soy David Monar y soy psicólogo y terapeuta sistémico. La sistémica, como tú comprenderás, es una escuela con un enfoque en el cual se aborda la psicoterapia desde unas perspectivas amplias como la biológica, la psicológica, la cultural, la social, incluso la espiritual. Es decir, todas estas áreas dentro del ser humano son muy importantes, y la terapia sistémica lo que hace es tomar en cuenta todas ellas para entenderla al ser. Ya, David. Entonces quisiera empezar con las preguntas, y la primera es, ¿cuáles son los puntos claves para realizar un proceso psicoterapéutico dentro de tu ramo? Bueno, es una pregunta bastante interesante. Yo creo que los puntos más relevantes tienen que ver primero con tener un objetivo claro dentro del proceso terapéutico. Las personas cuando llegan a este proceso terapéutico vienen con quejas, ¿no? Y estas quejas tienen que ser de una u otra manera disueltas para ver cuál es el verdadero problema. Una vez que está objetivizado el problema, entonces trabaja sobre este. Tiene que haber una claridad en función de esto para poder generar, yo creo que es una de las cosas más importantes, una conexión con el paciente, es decir, generar un vínculo relacional en el cual este te permita, ¿no es cierto?, conectar de tal manera que el proceso dialógico llegue de verdad a la persona. Si es que la persona no llega a conectar con el terapeuta, no importa la técnica o las estrategias que generes, va a ser pobre el proceso terapéutico. Yo creo que la confianza, más que la técnica en sí misma, tiene que ver el vínculo que se genera entre paciente y terapeuta. Cuando esto se da, creo que de una u otra manera empieza a fluir esta relación terapéutica, y dentro de esta relación terapéutica entonces todas las cosas que se van llevando se pueden aclarar de mejor manera. Ya. ¿Cuáles consideras que son las habilidades y características que se necesitan para realizar este procedimiento? Yo creo que una de las mayores características que se tienen que poseer, yo creo que como en todos no solamente en los procesos terapéuticos, sino en las relaciones humanas, es tener una alta capacidad empática, el poder entender de verdad
y yo digo entender, no simpatizar con el paciente, sino entender de una manera contextual incluso cuál es su proceso y partir desde ahí. Habilidades, es lógico, habilidades académicas, habilidades de conocimiento sobre el tema, pero sin embargo, ¿no es cierto?, tienen que ser habilidades o actitudes del ser. Si es que uno no ha trabajado en sí mismo, si es que no has procesado tus cosas, no eres un ente de ayuda, no eres un ente que puede apoyar dentro de los procesos. Tienes que tener las habilidades desarrolladas, sí, que son técnicas, pero también habilidades de tu propio ser, es decir, poder proyectar. Nos convertimos de una u otra manera, ¿no es cierto?, en personas que absorbemos y pasa a través de nosotros, somos humanos. Es imposible que podamos solamente ser espejo del otro, aunque hay técnicas que utilizan simplemente a reflejar, pero no pasa así, somos humanos y los problemas de los otros nos traspasan y tenemos que tener esa posibilidad, ¿no es cierto?, de absorber eso y de poder canalizar esto. Si no, de lo contrario, no tendríamos que ponernos en un plano distante, demasiado distante, y dentro de nuestra cultura eso no va bien. He tenido la posibilidad de tener entrenamiento con gente de afuera y de varias regiones, Estados Unidos, Europa, y hay actitudes que para nosotros son demasiado frías. Nosotros tenemos que contextualizar la psicoterapia a lo que nosotros somos, es decir, somos latinoamericanos, somos ecuatorianos, somos quiteños, ¿no? Entonces el psicoterapeuta tiene que tener estas características, porque lo probable es que un 90 y pico de pacientes, por ciento de pacientes sean y tengan estas características. Ya. ¿Cómo se determina si está ocurriendo o no un cambio dentro del paciente en este espacio terapéutico? Mira, como te decía al inicio, lo primero que se tiene que hacer, ¿no es cierto?, es objetivizar el problema y saber que el proceso terapéutico tiene que tener un objetivo claro. Cuando se van logrando estos objetivos, ¿no es cierto?, el paciente se va dando cuenta que va generando bienestar, lo va sintiendo, pero además puede irlo diciendo, es decir, esta persona va a ir ganando lo que hablábamos incluso antes de sesión contigo, independencia, va a ganar autonomía, va a ganar seguridad, ¿reflejado en qué? Reflejado en su conducta. Es decir, no es lo que yo me crea en función de te veo bien. Lo que yo digo. Eso, exacto, ¿no? Como yo te veo que ya... No. Tiene que ver con lo que tú vas sintiendo en tu vida. Es decir, cómo los cambios van haciendo que en tu vida esta conducta nueva va haciendo que tú sientas que el bienestar llega a tu vida. Porque alguien que llega a psicoterapia llega con dolor, llega con problemas, llega con angustia. Entonces, cuando la persona siente que esos síntomas, porque pensamos que más bien la problemática es una sintomatología de algo que está pasando en la vida de esta persona, desaparecen, entonces la persona empieza a sentir bienestar en su vida. La psicoterapia sistémica, ¿no es cierto?, siempre tiene esta posibilidad de generar una retroalimentación en función de la información del consultante. Vamos viendo que vamos llegando a los objetivos en función de cómo se va sintiendo el otro, pero partiendo del otro, no de lo que el terapeuta piensa, sino más bien de lo que el otro va sintiendo, ¿no? En ese sentir, en ese darse cuenta. Es decir, si una persona ahora es consciente de lo que ha vivido, de las experiencias que tiene, pues tiene la posibilidad de darse cuenta que vive una nueva experiencia frente a la que fue cuando llegó a la terapia. Ya. ¿Cómo crees que se encuentra el campo psicoterapéutico aquí dentro del Ecuador? Mira, yo creo que hay mucho desarrollo. Yo creo que se ha ido transformando. Yo creo que los espacios psicoterapéuticos se han ido abriendo. Es decir, la gente tiene primero más acceso. Segundo, se ha desmitificado el hecho de que ir a psicoterapia es ir a un sitio porque yo ya estoy mal o estoy loco. No, ahora se entiende que la psicoterapia es un espacio en donde uno puede ir a conversar, a hablar sobre problemas sin necesidad de tener un trastorno mental, sino que simplemente es un espacio dentro de este mundo tan agobiante en donde de verdad puede objetivizar y clarificar cosas.
Ya. Y la última pregunta. ¿Cuál consideras que es el mayor obstáculo para que las personas inicien y al mismo tiempo finalicen un acompañamiento psicológico? Yo creo que esto, por ejemplo, hay una gran diferencia con los países del primer mundo, en donde incluso los seguros, ¿no? pueden costear cierta parte de la psicoterapia. En nuestro país, yo creo que uno de los problemas son los recursos. Es decir, mucha gente se ve limitada. De hecho, yo he vivido esa experiencia. La gente no termina procesos porque, exacto, los procesos terapéuticos aún son caros. Los seguros aún no abarcan esto, ¿no? Son pocos los que de verdad pueden costear. Y los que te costean prácticamente lo hacen en función del esquema de terapia breve, 10 sesiones, y 2 veces por mes. Entonces esto de una u otra manera puede obstaculizar. Yo creo que esta característica tiene más que ver en nuestro país que los propios deseos de las personas de querer ir a psicoterapia. Yo creo que si es que las personas tuvieran la opción de económicamente poder solventar una psicoterapia, al desmitificarse esto ha abierto muchos espacios. Escuchamos y vemos psicoterapeutas tanto en radio como en televisión, es decir, en medios de comunicación, que prácticamente son invitaciones para que la gente se acerque a estos espacios. Y yo creo que durante los últimos 10 o 15 años se ha logrado. Pero la otra parte, ¿no? En donde ya tienes que costear, yo creo que eso todavía es un problema serio que todavía no se alcanza de verdad en nuestro país a desbloquear. Ya. Muchas gracias, David, por tu tiempo y por tu apertura dentro de esta entrevista. No, me ha encantado, un gusto. Gracias. Muy buenas tardes, Mercedes. Muchas gracias por ayudarnos con tu tiempo y con esta entrevista. Como te había comentado, nosotros somos estudiantes de 8º semestre de la carrera de psicología y justamente queremos enriquecernos con tu experiencia y que nos comentes un poquito de cómo es esto de hacer psicoterapia cuando ya se sale de la universidad. Me gustaría que comencemos y si por favor nos puedes explicar cuál es el enfoque o cuál es la manera en la que ustedes realizan el proceso psicoterapéutico. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Nosotros tenemos un modelo sistémico familiar, más también nos guiamos mucho con lo que es la narrativa. Esto es una nueva ola que surgió de la sistémica familiar, que lo que quiere mucho es poner a la muestra de todos de que todos somos construcciones, no somos estáticos, constantemente nos estamos construyendo, pero nosotros también somos construcciones de historias, tanto de las historias que nosotros nos contamos a nosotros mismos y como las historias que nosotros también nos cuentan sobre nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Creemos mucho en que ninguna verdad es entera, todo está en constante construcción. Entonces, obviamente, el ser humano no es que ya es un ente que viene construido, es que está así, sino que uno lo que busca en la terapia es una reconstrucción, junto con el paciente, construir tal vez una nueva historia, cambiar la historia que se han estado contando por otra. Muchas gracias. Y Mercedes, cuéntanos cuáles serían los puntos claves o cuáles serían los puntos que consideras fundamentales en el momento de realizar un proceso terapéutico. Bueno, yo creo que hay bastantes puntos. Yo creo que en la psicoterapia todos los temas que se tomen son claves. Más yo creo que lo más importante, o sea, el primer paso que uno debe dar es la alianza terapéutica. Como ustedes saben, la alianza terapéutica no es esto que el terapeuta entra al mundo del consultante y desde ahí pretende orquestar todo el problema que traen ellos, este malestar, sino más bien lo que quiere la alianza terapéutica es que el sistema familiar entra al mundo del terapeuta y desde aquí ir construyendo en conjunto, pero siempre teniendo ser interdependientes entre sí estos dos sistemas, pero que construyan entre ellos
solución del problema. O sea, que entre ellos busquen este bienestar que tanto anhelan. Así es. ¿Y cuáles consideras tú que serían las habilidades o las características que nosotros como terapeutas tenemos que desarrollar para tener y conseguir un buen proceso terapéutico? Bueno, gracias a la práctica me he dado cuenta que las habilidades que uno siempre debe tener es primero el escucha y el interés genuino por las personas, porque creo que este es el primer paso. Si el consultante no se siente cómodo, no se siente que el terapeuta tiene un interés genuino por lo que le está ocurriendo, él no va a regresar. La flexibilidad es importante que el terapeuta sea flexible, ya que obviamente es otro sistema, es otro mundo que estamos hablando. Entonces, como terapeuta debemos ser flexibles tanto para entender las ideas que nos están diciendo, entender también estos preceptos ya construidos que tienen ellos sobre el mundo. Entonces, no estar ahí debatiendo. Yo creo que es Un pensamiento rígido. ajá. Entonces eso, la empatía que es muy importante, sobre todo a mí me gusta mucho el trabajo con los niños, entonces la empatía es muy importante, ofrecerles un espacio de calidad, calidez, donde sobre todo ellos se sientan seguros, que obviamente es un espacio donde tú vas con muchos nervios a contar un problema tuyo a algún desconocido, entonces si ese espacio no es tranquilo, no te resulta cómodo, la terapia creo que te va a resultar. Así es. ¿Cómo determinas tú si es que está ocurriendo un cambio en el paciente? Bueno, hay algo que nosotros hacemos que se llama la evaluación. Entonces, la evaluación como el establecimiento de esta relación terapéutica es cambiante y se guía por todo el proceso terapéutico. Lo que quiere decir la evaluación es que uno, desde el principio de la terapia, cuando se tiene la entrevista, uno ve tantas cosas positivas como negativas, como es la historia del problema, cómo nace el problema y las cosas positivas, que son qué recursos tienen las personas para afrontar los problemas. Entonces, obviamente, uno cuando está ya en terapia, uno se da cuenta que en el proceso ellos van adquiriendo nuevas herramientas. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Por las respuestas que ellos tienen ante el problema. Porque obviamente llegan con un problema, como que mis papás no me entienden. ¿Y tú cómo reaccionas? Pues les grito. Pasa un tiempo de la terapia y uno se da cuenta que esa forma de actuar ante ciertos sucesos cambiaron, se modificaron. Entonces, mis padres siguen sin entenderme, pero ahora la forma en que yo reacciono ante esto es distinta. Es bueno, ellos tal vez no me entiendan, tal vez nunca me van a entender, pero tal vez gritando no es lo mejor que hacemos. Muchas gracias. ¿Y cuáles consideras tú que serían los mayores obstáculos que nosotros tenemos para que las personas inicien o terminen en la terapia con nosotros como terapeutas? Bueno, como tú me dijiste que también existen cualidades que un terapeuta debe tener para realizar una terapia, un consultante también debe tener ciertas habilidades para ir a terapia, como es esto de confiar, ¿no? El saber que es un espacio que es seguro para la persona. También la flexibilidad es un factor importante, porque si una persona es muy rígida, no da apertura a ese cambio que debe, y sobre todo que una persona quiera cambiar. Ustedes saben, y les he repetido mucho, que si una persona va obligada a un proceso terapéutico, la persona no va a ver un cambio en su mundo, sino más bien esta persona sí necesita tener el deseo de cambiar y saber que en este espacio, junto con el terapeuta, se va a dar este cambio. ¿Y cómo crees que se encuentra el campo psicoterapéutico aquí en el Ecuador? Bueno, yo sí creo que nos falta mucho, sobre todo que la misma queja que se ha dado siempre, que es el hecho de que todas las corrientes creemos que tenemos la solución, ¿no? Que nuestra corriente es la verdadera, es la que tenemos el verdadero conocimiento, la forma de hacer. Pero no nos centramos en esto de que debemos ser una ciencia, ¿no? De que a pesar de que sí es algo muy subjetivo como es la mente, que debemos buscar mecanismos para que las
cosas se vayan palpando más, ¿no? No es las entrevistas, las evaluaciones que sean las mismas con todos para tener un cierto orden en lo que queremos buscar entre las personas. Entonces yo sí creo que nos falta mucho. Creo también que aquí no existe mucha conciencia del ser humano. Creemos todavía que el terapeuta es el ser superior al consultante y que tiene toda la verdad en él, pero no, creo que muy pocas corrientes creemos en que debemos trabajar a la par, de que él no es una persona inferior a nosotros, de que nosotros somos superiores y que nosotros tenemos las respuestas, sino en verdad es un proceso de colaboración. Así es. Muchas gracias, muy amable por tu tiempo y por ayudarnos con esta entrevista. Nos han servido mucho los consejos y toda la información que nos han dado. Muchas gracias por venir. Hemos comprendido que al momento de realizar psicoterapia, lo más importante no tiene relación directa con el enfoque o la técnica que se utilice, pues cada una de las escuelas y corrientes psicológicas tienen un marco teórico que las respaldan. Sin embargo, la mayoría de profesionales coinciden en que una buena empatía, un buen vínculo terapéutico y el establecimiento del rapport son puntos importantes al momento de emprender este proceso psicoterapéutico. A pesar de que el campo psicoterapéutico en el Ecuador se encuentra en vías de desarrollo, es indispensable que las personas que formamos parte de este campo unamos esfuerzos y habilidades para de esta manera conseguir cambios que no solo nos beneficien a nosotros como profesionales, sino también a la ciudadanía en general.